Hay algunos análisis. Primero, retomando un poco el comentario de Rafael, decir que yo creo que tanto Clima Social como Guillermo Lasso están haciendo lo correcto, que es esperar lo que amerite antes de pronunciarse oficialmente. Recordemos que cada candidatura tiene su centro de cómputo, ¿no? O sea, cada candidato tiene su información de las actas de las juntas electorales y ellos van a saber cuál es la votación. Cuando digo que están haciendo lo correcto es que lo que manda la técnica es que si el margen de error de la encuesta es menos de 1.5% en todo porque cada encuesta tiene una proyección, entonces en todas las proyecciones tú no puedes divulgarlo. Entonces la de Clima Social está en esa situación. Y lo correcto es lo que hace el señor Pérez, que está cuidando su credibilidad, que es el único patrimonio que tiene un encuestador, al igual que un comunicador social y que un líder de cualquier tipo político, gremial, etc. Entonces, y Guillermo Lasso hace lo correcto porque a pesar de que ese datos le da una encuesta, que le da creo que 6 puntos. 7 puntos y más de 7 puntos. 7 puntos. Por eso la hemos publicado nosotros. No, porque eso sí está permitido en la ley. Él hace lo correcto y dice, estoy contento, estoy feliz, pero esperemos antes de generar una situación. ¿Por qué? Porque lo que no puede ya resistir más el país es que entremos en grandes peleas en las calles y discusiones. Y creo que lo sensato, lo correcto, lo que el país necesita son candidatos que convoquen a la paz, no candidatos que desde hace 2 días están diciendo que va a haber fraude, construyendo una especulación desde antes, cuando empiezan a ver que las cifras no son las que ellos creían. ¿Por qué no son las que ellos creían? Y ahora sí vamos a las proyecciones. Porque cuando empezó la segunda vuelta, siquiera un empate técnico de Guillermo Lasso era casi inviable. Porque la campaña de primera vuelta de Guillermo Lasso con las justas entró, a pesar de que creían que ganaban con amplitud, y ha remontado más de 20 puntos en cualquiera de las dos encuestas. Más de 20 puntos en menos de 30 días. Porque además es una campaña que empezó tarde porque se encerró casi 2 semanas en la discusión de quién pasa a segunda vuelta. Y eso muestra una tendencia que es la que termina haciéndonos creer que es muy probable que el señor Lasso sea quien haya ganado esta elección. Ahora, volvamos a las cosas que están mal en los líderes del país, que están mal. Hablar de fraude antes de tener información. ¿Cómo tú te anticipas a un fraude si todavía no has visto siquiera las cifras que va a publicar el Consejo Nacional Electoral? Lo correcto es esperar. Pero peor aún, tomar esta posición casi impresentable de decir, porque leí un tuit de su tocayo, ¿ya? Del Mache Yuyazunco, que dice, le van a hacer lo mismo que le hicieron a Yacu, pero si él fue el primero, antes que el CNE, antes que Guillermo Lasso, en decir que no había fraude, que Lasso había pasado limpiamente a la segunda vuelta. Y uno no puede solo decir las cosas ciertas cuando le convienen. Lo que el país necesita son personas que digan la verdad siempre, no solo cuando le conviene. Y no puede ser que los ecuatorianos no aprendamos ya a identificar la hipocresía y la mentira. O sea, sí tenemos que, porque hemos tenido demasiadas experiencias como para ya haber aprendido. Entonces, no puede decir van a hacer el fraude que le hicieron a Yacu, tratando malintencionadamente de convocar al caos, porque eso es un llamado ¿a quiénes? A los seguidores de Yacu Pérez a que se sumen posiblemente a armar un relajo en el Ecuador nuevamente. Felicitarlos porque además de haber ido a votar, creo que no ha habido novedades en la asistencia, lo han hecho en orden. Creo que el CNE corrigió, Rafael, los errores de la primera vuelta en cuanto a la aglomeración de personas en el exterior de los recintos electorales. Fluyó todo con normalidad. Yo voté temprano, luego acompañé a mi esposa en 2 lugares distintos y todo en orden y me alegré. Y creo que no hemos escuchado mayores novedades en ese sentido, lo cual es bueno en medio de esta pandemia, porque no nos olvidemos que estamos en medio de una crisis sanitaria. Mire, yo creo que Guillermo Lasso, al ver el resultado de primera vuelta, cambió totalmente su campaña. Y lo hizo. ¿Pero cambió su campaña o cambió él? Es la pregunta, porque para mí eso es muy importante. No, yo no le puedo decir, digamos, porque tendremos que ver cómo gobierna, si es que se ratifican los resultados. Yo no tengo ese nivel de intimidad con el señor Lasso como para saber si cambió él, no le puedo decir, pero ojalá así sea, digamos, y yo soy una persona que cree en el ser humano, ¿verdad? Entonces ojalá así sea, pero la campaña de Lasso fue una campaña mucho más ciudadana y la campaña de Arauz fue una campaña mucho más política, y eso se notó solo en la segunda vuelta, cuando Lasso retira los números de ambos partidos, retira todas las figuras políticas de su campaña. Usted no lo vio en segunda vuelta junto a ningún otro político diciendo yo lo apoyo, yo lo empujo, yo lo alzo. No lo vio. Hubieron personas que decidieron manifestarse individualmente en función de evitar, en la mayoría de los casos,
como yo dije hoy, volver a tropezar con la misma piedra. Arauz, en cambio, tomó la línea tradicional. Por eso es que yo digo que a veces ser joven no sirve de mucho si sigues teniendo las mismas viejas y malas ideas, ¿verdad? Optó por lo tradicional, por unirse con un Jaime Vargas, que es un personaje cuando menos polémico del Ecuador, ¿verdad? Por tomarse fotos con otros líderes políticos, por usar mucho los colores del partido. Vea los colores de Lasso en la segunda vuelta. ¿Cuáles son? Todos. No, son todos. Es una campaña multicolor. Vea las imágenes de Lasso en segunda vuelta. Está en una mesa con todo tipo de ciudadanos, de todo tipo de actividades, de tú a tú, en una mesa redonda, ni siquiera hay una cabecera en la mesa, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de la comunicación. A mí lo que me impresiona, y le soy sincero, es la efectividad tan rápida que ha tenido esa estrategia. Porque también hay que decir la verdad. Si Correa tenía tanto entusiasmo para que sea Lasso el que entre en segunda vuelta, es porque ellos creían que era el único que podían derrotar con facilidad. Ese fue el entusiasmo de Rafael Correa para que Lasso, y salir más rápido que Lasso a declararlo el contrincante de la segunda vuelta. Entonces, pero él ha demostrado lo contrario haciendo las cosas que tenía que hacer. Y me parece muy bien, me parece positivo, inclusive como un mensaje para los políticos del Ecuador, de que las campañas del berrinche y el bochinche, de la bronca, de la división, del radicalismo, no van más. Ojalá ese sea el mensaje que se ratifique en las urnas, para no tener que yo revertir lo que he dicho. Pero digo yo, espero, anhelo, que esa sea la realidad. Aunque no gane Lasso, el que haya logrado acortar 20 puntos con ese estilo, a pesar de tener un peso en contra importante de campañas negativas, es valioso. Primero, un mensaje de cómo comentar sobre un análisis que hizo Irene que me parece acertado. Lasso usó bien no solo el debate a su favor, porque se vio ahí el tú a tú. Los dos mejores momentos de la campaña de Lasso fue el tú a tú con Yaco en el CNE y el tú a tú con Arauz. A pesar de que tuvo, digamos, yo digo que fue un 3-1, no es que si hubieran 4 rounds, Arauz le ganó el primero para mí en el debate. Pero Lasso lo barrió en el postdebate. Sobre todo porque el eslogan que él desarrolló... Él fue y dejó una marca. Dejó una marca. Es decir, a Lasso le vienen construyendo un título profesional, un oficio, sobre su trayectoria de banquero, desde el poder en su momento y luego desde el correísmo fuera del poder. Y él lo que logró es adjudicarle a Arauz una condición, la de mentiroso. Entonces la gente que no vio el debate dice mentiroso, ¿pero por qué? Y de repente empiezan a salir un montón de cosas posteriormente sobre su trayectoria personal, su paso por el Banco Central. Para mí la más impactante, personalmente, la contradicción entre lo que él había dicho, casi que con una actitud soberana de yo me fui del gobierno traidor en el 2017 y lo tenía en su presentación de su plan de gobierno escrito así, ¿ya? Y el video que sale después diciendo, con una dramatización casi de novela, me despidieron, me echaron vulgarmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Pues, ¿te fuiste porque estabas en contra de la traición o te votaron? O sea, el tipo estuvo más tiempo que yo, pues, en el gobierno del presidente Moreno, me explico, finalmente, en términos prácticos. Entonces, cuando uno no está de acuerdo con algo y quiere ser consistente en el futuro con eso, uno por lo menos se manifiesta públicamente. Pero no fue precisamente por eso escogido, porque no se sabía quién era, porque no se lo conocía. Pero finalmente... Pongamos un desconocido, no pongamos a alguien que ya la gente conoce para... O sea, ahí había dos cosas que para mí son dos errores. Primero, creer que porque era desconocido no era fácil llegarlo a conocer, porque hoy por hoy todo es tan fácil de encontrar. Y lo que se llegó a conocer de él, a él mismo le avergonzaba, porque él empezó a bajarlo casi que a diario. Bajaba los artículos de la desdolarización buena, bajó los artículos donde hablaba de la dogmatización y adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas con un eje más cercano a lo que él considera el progresismo. Empezó a bajar todo eso. Entonces, cuando tú te avergüenzas de tu pasado, no tienes cara para presentarte en el presente. Uno tiene derecho a equivocarse en el pasado, pero cuando te presentas en el presente dices, fue un error, ya no pienso esto, maduré, crecí, avancé. Claro. No, él lo borró y no se refirió al tema. Y eso no es bueno, porque ahí entra en el membrete que le puso Lasso. Cuando uno no está de acuerdo con alguno, se manifiesta o se va. Pero él no se fue, lo votaron. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Dónde está esa condición soberana con la que él decía se presentaba a la presidencia? Y esa fue la dificultad. Fue en el 2017 cuando realmente lo votaron en el 2020. Claro. Y perdón, volviendo a Rafael Correa, verá, yo vengo diciendo hace tiempo, antes de entrar en la vida pública, que el correísmo es el fenómeno más parecido al Bucaramato, pero al de Abdalá, que yo he visto. ¿Por qué? Un líder, guardando las diferencias en cuanto al tiempo que gobernó el país y la cantidad de recursos que manejó, pero un líder que desde el exilio sigue teniendo trascendencia en la política del Ecuador y ganando elecciones. Pero poco a poco va muriendo. Va muriendo en función de que logra recuperar
y en función también de las similitudes que tienen en los escándalos que ha generado su forma de gobernar y las acciones que están judicializadas, que en eso tienen esa similitud los dos. Pero si usted revisa las provincias en donde gana todavía Rafael Correa, seamos sinceros, la costa, son provincias muy cercanas, muy parecidas a las que logró ganar Bucaram hasta el 2006. Esmeraldas, ¿verdad? Bueno, en el Oro no ha ganado, pero en el Oro Bucaram tuvo peso hasta hace unos 10 años, ¿verdad? Manabí. Los Ríos, Manabí, ya son esas provincias. Entonces hay que ver qué pasa con los liderazgos que están buscando esos ciudadanos y comprenderlos mejor, para ofrecerles opciones también que se identifiquen desde una posición un poco más presentable. Yo lo que veo, Esteban, con preocupación, es que se intenta convocar al indigenismo desde los mensajes, hay que leer entre líneas, se intenta convocar a Pachacutic a una suerte de a mí también me perjudicaron, sumémonos entre perjudicados. Y creo que lo único que hay que tener es siempre pendiente en la memoria que el mismo Rafael Correa defendió mejor que Lasso su paso a segunda vuelta. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente en la memoria para el análisis. Si él es inteligente, que yo creo que lo es. Ahí está el grado de si él es una persona inteligente, que yo creo que él lo es, debería de aprender de la campaña, de con qué le fue bien y con qué le fue mal. Y uno cuando aprende de las cosas las traslada a otras etapas, ¿no? Entonces él debería de trasladar a su gobierno lo que le resultó en la campaña, pensaría yo. Él se lo vio una persona con mayor humildad en la campaña. Yo creo que aquí hay dos requisitos fundamentales para gobernar con éxito. La inteligencia emocional, que es la única inteligencia que no la puedes suplir con otros porque esa es la que es tuya y la necesitas. Y la humildad, que es parte de la inteligencia emocional. Ojalá lleve esos valores a su gobierno si es que llegase a ser el triunfador de esta elección. Yo tengo la esperanza de que la ciudadanía no lo haga. A mí me parece una posición irresponsable cuando tú tienes que liderar o te has convertido en alguna forma en un referente porque la gente confía en tu palabra o confió por ti con el voto. Tienes que tomar posturas, no lavarte las manos. Para mí el nulo era una forma de lavarse las manos. Eso de publicar en las papeletas diciendo el nombre del candidato. ¿Usted se imaginará cuántas fotos iguales me llegaron a mí con mi nombre el día de hoy? Algunas. ¿Sabe qué les respondía yo? Por favor, no hagas eso. Porque creo que no es momento de andar pensando en la vanidad personal, en los objetivos personales. Creo que es momento del Ecuador. Yo creo que el señor Pérez, que fue el principal promotor del voto nulo, sabiendo que beneficiaba a un candidato, puntualmente al señor Arauz, en ese momento, se va a llevar un gran chasco de todo esto. Porque el voto nulo estará un poquito por encima de los históricos, de lo que veo preliminarmente. Pero no porque el señor Pérez lo pidió, sino porque ambos candidatos tenían niveles de rechazo importantes. Esa es la verdad. Entonces, él pierde todo lo que había construido, esa posición también ciudadana de un líder preocupado de temas ambientales, de temas sociales, de repente pone por delante su situación personal. Y cuando uno lidera, uno va al último. Los líderes van al último. Uno no va primero, uno no puede pensar en uno. El poder no es un fin, es un medio. Tú no puedes actuar en función de llegar al poder. ¿Para qué? No. El poder no es un fin, es un medio para servir a los demás. Y me parece que esa posición a él le va a costar caro, le va a costar caro desde mañana. Esto se lo quiero decir a todos los líderes políticos de este país. Yo estoy preocupado de la gobernabilidad del Ecuador, independientemente de quién gane. Yo ya he sufrido, ¿ya? Yo ya he sufrido a políticos que andan poniendo sus intereses particulares por delante del Ecuador, que no quieren jugarse su capital político en función de cambiar a este país. Ya los he sufrido. Y el Ecuador necesita gente dispuesta a tomar decisiones difíciles. Pero no son solo los políticos. Ahí también incluya empresarios, sí, dirigentes gremiales, sí, dirigentes estudiantiles, todo. Entonces yo sí veo con preocupación no solo el hecho de que el legislativo está fragmentado como lo está, sino que adicionalmente cada uno de esos bloques tiene un aspirante a la presidencia hoy con posibilidades. Y eso va a hacer, tristemente, conociendo su accionar histórico, que empiecen, entre comillas, a cuidar el capital político. El capital político es para usarlo en beneficio del país, no en función de tu aspiración personal. Es para hacer los cambios que el país necesita hoy, que ustedes, muchos, no han permitido que se puedan hacer por andar jugando a ganar una elección. Entonces aquí tenemos que jugar a que gane el Ecuador, no a que gane el señor Pérez, el señor Herbas o el señor Perico de los Palotes. Aquí tenemos que jugar todos a que gane el Ecuador. Aquí nadie quiere ir ni a la izquierda ni a la derecha. Aquí todos queremos ir hacia adelante, Andrés, hacia adelante. Y la única forma de hacerlo es que rememos juntos. Yo he remado toda mi vida hacia adelante.
y siempre juntos. Y ese es el mensaje. Por favor, se los pide un joven que tuvo la oportunidad de servir a su país. Por favor, dejen de lado sus intereses particulares y juéguense por el Ecuador, que el Ecuador los necesita, el país los necesita a todos, incluidos a las personas que respaldan a Rafael Correa, incluidos a ellos, que dejen los radicalismos, que empiecen a actuar con racionalidad en función de hacer que el país triunfe, porque eso es lo que necesitamos, Andrés.